Esto es Quiz Adivíname. ¿Qué tanto sabes de inglés? Averígualo. Recuerda que solo tienes 7 segundos para responder, así que comenzamos. ¿Qué significa la palabra laugh? Perro, ahogar o reír. Y la respuesta es reír. ¿Qué significa la palabra boil? Jugar, bolear o hervir. Y la respuesta es servir. ¿Qué significa la palabra trouble? Viajar, problema o trabado. Y la respuesta es viajar. ¿Qué significa la palabra create? Creído, crear o crecido. Y la respuesta es crear. ¿Qué significa la palabra steer? Girar, estar o leer. Y la respuesta es girar. ¿Qué significa la palabra wait? Cintura, esperar o camino. Y la respuesta es esperar. ¿Qué significa la palabra freeze? Libres, libreta o congelar. Y la respuesta es congelar. ¿Qué significa la palabra measure? Medir, tesoro o ensure. Y la respuesta es medir. ¿Qué significa la palabra wear? ¿Dónde? Güero o usar. Y la respuesta es usar. ¿Qué significa la palabra pour? Pobre, verter o poro. Y la respuesta es verter. ¿Qué significa la palabra blame? Culpar, contraer o lamer. Y la respuesta es culpar. ¿Qué significa la palabra crawl? Vomitar, pelea o gatear. Y la respuesta es gatear. ¿Qué significa la palabra destroy? Retar, destruir o Troya. Y la respuesta es destruir. ¿Qué significa la palabra slice? Suave, alisar o rebanar. La respuesta es rebanar. ¿Qué significa la palabra hate? Odiar, comer o pleito. Y la respuesta es odiar. ¿Qué significa la palabra loud? Alto, elote o Laura. Y la respuesta es alto. ¿Qué significa la palabra clever? Clavado, astuto o admitir. Y la respuesta es astuto. ¿Qué significa la palabra purple? Pulpo, propósito o morado. Y la respuesta es morado. ¿Qué significa la palabra reliable? Confiable, religioso o relieve. Y la respuesta es confiable. ¿Qué significa la palabra unhappy? Borracho, infeliz o cumpleaños. La respuesta es infeliz. ¿Qué significa la palabra angry? Enojado, hambre o angustia. Y la respuesta es enojado. ¿Qué significa la palabra neat? Neta, ritmo o limpio. Y la respuesta es limpio. ¿Qué significa la palabra fool? Billar, herraje o tonto. Y la respuesta es tonto. ¿Qué significa la palabra amazed? Sorprendido, amasar o museo. Y la respuesta es sorprendido. ¿Qué significa la palabra shiny? Tienda, chino o brillante. Y la respuesta es brillante.
¿Qué significa la palabra brave? Valiente, bárbaro o brillante. Y la respuesta es valiente. ¿Qué significa la palabra bored? Boro, borrado o aburrido. Y la respuesta es aburrido. ¿Qué significa la palabra shy? Tímido, cielo o dolor. Y la respuesta es tímido. ¿Qué significa la palabra quiet? Quieto, silencioso o casi. Y la respuesta es silencioso. ¿Qué significa la palabra rich? Ricardo, rico o risueño. Y la respuesta es rico. ¿Qué significa la palabra candy? Candy, candado o dulce. Y la respuesta es dulce. ¿Qué significa la palabra fortress? Fortuito, forajido o fortaleza. Y la respuesta es fortaleza. ¿Qué significa la palabra rabbit? Rabo, conejo o hábito. Y la respuesta es conejo. ¿Qué significa la palabra beef? Bofo, oso o carne de res. La respuesta es carne de res. ¿Qué significa la palabra box? Boxeo, caja o botox. La respuesta es caja. ¿Qué significa la palabra ant? Anterior, antena u hormiga. Y la respuesta es hormiga. ¿Qué significa la palabra classroom? Aula, escuela o clase. Y la respuesta es aula. ¿Qué significa la palabra strangers? Extranjeros, extraños o transgénero. Y la respuesta es extraños. ¿Qué significa la palabra anomaly? Animal, sin ley o anomalía. Y la respuesta es anomalía. ¿Qué significa la palabra feet? Pies, pescado o pulgas. Y la respuesta es pies. ¿Qué significa la palabra shade? Lástima, hada o sombra. Y la respuesta es sombra. ¿Qué significa la palabra roots? Botas, raíces o techos. Y la respuesta es raíces. ¿Qué significa la palabra cage? Jaula, Nicolás o edad. Y la respuesta es jaula. ¿Qué significa la palabra soul? Música, banda o alma. La respuesta es alma. ¿Qué significa la palabra letter? Letra, dejar o carta. Y la respuesta es carta. ¿Qué significa la palabra disease? Grasa, deseo o enfermedad. Y la respuesta es enfermedad. ¿Qué significa la palabra soldier? Soldado, soldar o solitario. Y la respuesta es soldado. ¿Qué significa la palabra parachute? Panfleto, paranormal o paracaídas. La respuesta es paracaídas. ¿Qué significa la palabra summer? Sumeria, verano o sumir. Y la respuesta es verano. Y para terminar, ¿qué significa la palabra keys? Teclado, aros o llaves. Y la respuesta es llaves. ¿Cuántas adivinaste?
Comenta tu resultado en la caja de los comentarios. Y si logras acertar todas, te mencionaremos en el próximo video. Esto fue Quiz Adivíname y te espero pronto para jugar. Hasta la próxima.